Así como en otras áreas, en cuanto respecta a la inteligencia artificial, parecería que nuestro país camina mientras otros vuelan. Existen muchas diferencias entre países de América Latina y los países desarrollados, especialmente en el desarrollo y adopción de estas tecnologías digitales. ¿Cuáles son los cambios que se esperan en países como Ecuador? ¿Hay estrategias que nos permitirán estar más preparados para aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos de este cambio tecnológico? Hoy conversaremos con dos especialistas sobre un tema importantísimo para el futuro de Ecuador y también de América Latina, en el tablero de la política y la economía digital. Los países que encabezan la inversión en el desarrollo de la IA han hecho público su plan para integrar la educación en esta tecnología en los currículos académicos lo más pronto posible. China, por ejemplo, va a implementar este mismo año este plan para escuela y colegio, para lo cual se prevé la capacitación a profesores en informática, matemáticas y tecnología para que puedan impulsar la educación en inteligencia artificial. Y más recientemente, Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para priorizar la educación en IA desde la juventud, con el fin de desarrollar la capacidad de comprender, utilizar y evaluar críticamente estos sistemas y sus resultados como una prioridad nacional en todos los niveles educativos. Yo soy Rob Vallejo, estudiante de doctorado en gestión tecnológica y divulgador, y hoy les traigo una nueva discusión sobre los dilemas tecnológicos actuales. Como todos los sábados a las 18 horas, la estación Divulgaciencia está en órbita en nuestras plataformas digitales y también de nuestros aliados. Y los domingos puedes escucharnos en radio a las 11 por Cultura FM 100.9. Así que gracias a la OEI Ecuador y la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, despegamos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulgaciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! No podemos negar la existencia de una brecha entre los países de América Latina y el Caribe y algunos otros países que se puede decir son más ricos y avanzados tecnológicamente. Por ejemplo, uno de los factores habilitantes para adoptar la inteligencia artificial es el grado de conectividad que tiene la población. Por ejemplo, en el 2022, el 67% de los hogares en la región tenía acceso a Internet, en comparación con el 91% de los hogares en países de la OCDE, mientras que solo el 46% de los hogares más pobres en América Latina tenía una conexión fija en comparación con el 84% de los países más ricos. Incluso también dentro de Ecuador podemos observar esta brecha. Por ejemplo, los hogares con acceso a Internet en el 2024 en zonas rurales era de 48%, mientras que en zonas urbanas era del 73%. A continuación, vamos a conversar con uno de los especialistas que hemos invitado el día de hoy para conversar de qué manera podemos mejorar estos índices que nos limitan a adoptar la inteligencia artificial en la región. Y les presento, para mí es un gusto presentarles a Cleber Mauricio Jácome. Él es ingeniero en sistemas con especialización en robótica e inteligencia artificial, graduado de la Universidad Politécnica Salesiana. Es un apasionado por el desarrollo del software, la investigación tecnológica y también la transformación digital. Tiene experiencia desde empresas tecnológicas hasta instituciones públicas y ha contribuido en áreas como economía digital, automatización y soluciones disruptivas. Bienvenido, Mao. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por esta introducción, Robert. Y muchas gracias también por esta invitación. Bueno, esperemos que sea de agrado de todos. Seguro que sí, y seguramente también nos vamos a divertir mucho conversando sobre este tema que nos apasiona bastante, que es importante también seguir conociendo, seguir investigando y descubriendo estas brechas para saber de qué manera poder cerrarlas. Y bueno, obviamente a todos nos preocupa mucho la rapidez con que esta transformación digital, esta transformación tecnológica se está realizando a nivel mundial. Y lamentablemente uno de los factores que son muy importantes, como por ejemplo el adaptar las estructuras políticas o del Estado, se desarrolla un paso mucho más lento, ¿no es cierto? Me gustaría saber que tal vez si es que dentro de tu experiencia o de tus conocimientos conoces alguna estrategia desde el sector público que nos podría ayudar a cerrar estas brechas.
Sí, bueno, la verdad estamos trabajando, estoy trabajando actualmente en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y pues efectivamente estamos ya encaminados. La verdad tenemos muchas oportunidades por trabajar en el tema de inteligencia artificial y precisamente, ahora que ya tenemos esta ley de transformación digital y audiovisual, pues nos da muchas pautas para poder trabajar y precisamente ahora estamos trabajando en el tema de la agenda digital integral, que esto obviamente nos dará una pauta para poder trabajar en todo lo que es el tema de cómo las instituciones públicas principalmente podrían ir adaptando todo lo que es, obviamente en el tema tecnológico es muy amplio, ¿no? Entonces, claro, con esta agenda digital integral vamos a dar un camino para que todas las instituciones públicas puedan ir encaminando, obviamente internamente, cada una de las cosas. Me parece súper chévere que al momento ya tengamos una política pública de transformación digital que es como el primer paso para saber hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Tal vez dentro de esta política pública existe alguna priorización de algunos sectores o brechas que se deben cerrar en un inicio o que son más prioritarias que otras. Sí. Específicamente, en el área de tecnología y justamente en el tema de inteligencia artificial, tenemos un eje que es el tema de tecnologías emergentes. Si bien es cierto, esto es muy amplio, pero sí nos vamos a ir encaminando en lo que es el tema de inteligencia artificial. Entonces, la verdad, tenemos mucho por hacer también. Claro, tal vez, estábamos conversando como uno de estos datos que nos podrían preocupar, ¿no es cierto? El acceso de Internet que tiene la población en general, tal vez en sus hogares, como un indicador que nos ayuda a saber cuál sería la primera brecha que tendríamos que enfrentar, que es dar conectividad a la mayor parte de la población. Tal vez este tema que se trata un poco más de infraestructura, ¿tiene algún tipo de prioridad o acciones específicas que a través de las cuales se intenta disminuir, o mejor dicho, aumentar el acceso? Sí, precisamente el tema de, conectividad es hacia dónde se quiere ir y obviamente este es parte de otro de los ejes que tiene la política y claro, obviamente el tema de infraestructura que nos va a dar un mayor alcance también en el tema de conectividad. Y precisamente y claro, nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Sinergia. Entonces damos alcance a la población rural sobre estos temas. Y claro, ahí tuvimos un punto negativo, se puede decir, porque claro, nosotros fuimos a hacer esto unas mesas técnicas de Puyo. Y claro, nosotros hablábamos del tema tecnológico y de la inteligencia artificial. Y claro, la gente decía, pero aquí, de este parque afuera ya no hay internet. Si bien es cierto, en el parque hay acceso público al internet, al wifi, pero claro, en algunas casas ni siquiera hay internet. Entonces, si bien es cierto, estamos llegando y sabemos dónde efectivamente se necesita y se requiere internet específicamente, pero claro, un poquito más allá ya no hay. Entonces, justamente en eso estamos trabajando y claro, vamos a seguir con eso. Qué chévere. Lo que entiendo también es que esta política pública surgió a partir de un diagnóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, las mesas técnicas que han organizado o los talleres de capacitación, acercamientos que han hecho a estos lugares rurales en donde existen una mayor brecha, ¿no es cierto?, en el acceso a las tecnologías de información. A partir de esto, entonces, ¿se plantea algún tipo de inversión para mejorar esta infraestructura? Específicamente en la política no está, como se puede decir, específicamente eso. Pero claro, ya luego el siguiente paso, y como te comentaba, el tema de la agenda digital integral, será que, claro, cada uno ya vaya teniendo sus propios proyectos y su propio presupuesto también, ¿no? Que es hacia donde, claro, queremos llegar. Claro, también conocemos que existen muchos riesgos, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial. Tal vez es una herramienta bastante práctica, fácil de acceder. Ya podemos conversar, por ejemplo, con estas inteligencias artificiales para pedirles cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que nos resuman un libro, nos resuman un artículo, pero también tienen algunos riesgos. Tal vez se prevé algún tipo de regulaciones para prepararnos o disminuir estos riesgos, estos resultados negativos, tal vez que podríamos tener. Ya, desde el Ministerio de Telecomunicaciones lo que ahora también estamos trabajando es, queremos hacer una política de inteligencia artificial.
Entonces, bueno, al momento lo estamos elaborando y construyendo, obviamente con varias instituciones también. Y pues claro, aquí estamos planteando unos principios que son los que permitan, claro, tener igual unos lineamientos de hacia dónde ir en el tema de inteligencia artificial. Si no es muy regulatorio, porque claro, esta política lo que quiere es fomentar el tema de la inteligencia artificial, obviamente encaminado también al tema de la ética en la inteligencia artificial. Entonces, bueno, UNESCO ya tiene estos principios muy bien establecidos, entonces, y obviamente, bueno, Ecuador también está adherido a estas recomendaciones de la inteligencia artificial de la UNESCO. Entonces, claro, nosotros ya tenemos también un punto de partida hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde debemos ir. Y pues nosotros estamos construyendo justamente esta política. Y precisamente también desde la Asamblea están planteando una ley de inteligencia artificial. Obviamente sí va a ser regulatoria y que, claro, deba tener, claro, esos límites de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no. Claro. Bueno, creo que también el hecho de que tengamos algunas herramientas de inteligencia artificial que han sido desarrolladas en países, bueno, obviamente tecnológicamente más poderosos, que tienen mucho presupuesto para este tipo de desarrollo, son herramientas más fáciles para acceder. Sé que es difícil poder regular este tipo de inteligencias artificiales que no son hechas en el país, pero me gusta la idea de que se pueda fomentar el desarrollo de inteligencia artificial local y que obviamente eso sea algo que se pueda regular de manera más fácil, ¿no es cierto? ¿De qué manera se piensa impulsar el desarrollo de inteligencia artificial aquí, que creo que también es necesario? Bueno, principalmente, y claro, un punto de partida siempre es el tema de educación, ¿no? Entonces, obviamente vamos a fomentar sabiendo qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas. Entonces, claro, ahí vamos a empezar a fomentar un poco este tema de la inteligencia artificial. Primero, obviamente, sabiendo cómo utilizarlo y cómo utilizarlas de buena manera. Entonces, claro, ahora obviamente hay el tema de las fake news y cosas que nos está dando la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, utilizarlas para los beneficios productivos para cada una de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como te comentaba, tenemos un proyecto que se llama Sinergia y vamos a utilizar espacios de networking para MIPYMES, dar a conocer el tema de la inteligencia artificial. Esperamos también crear un curso para que nosotros podamos impartir en los puntos digitales gratuitos, que es parte del Ministerio de Telecomunicaciones. Y esto está a nivel nacional. Tenemos cerca de 900 puntos digitales en zonas rurales específicamente. Entonces vamos a impartir, bueno, todo el tema del conocimiento a nivel nacional. Entonces, bueno, es más, esperamos también, si tenemos algunas cosas, poder contar con su apoyo también. Por supuesto, con mucho gusto. ¿De qué se tratan estos puntos digitales? Me parece súper chévere que haya esto en lugares rurales, que es donde la brecha, como veíamos, es mucho mayor, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? Bueno, los puntos digitales gratuitos son espacios físicos, obviamente, en donde tenemos computadoras con acceso a internet, obviamente gratuito, ¿no? Para toda la ciudadanía, para los estudiantes, para los emprendedores también. Entonces, en estos espacios principalmente damos acceso a internet, por un lado. Por otro, dan también talleres, capacitaciones. Específicamente, bueno, tenemos una lista de cursos y talleres que dan los facilitadores, que son las personas que están en estos puntos digitales. Entonces dan a conocer todas estas cosas referente al tema de tecnología. Y finalmente, bueno, creamos también en estos espacios, creamos, por ejemplo, mesas técnicas, hacemos networking entre las empresas de los sectores, de las localidades. Hacemos miniferias también a veces de emprendimientos, miniferias tecnológicas. Chévere. Ajá, que dan obviamente un paso también hacia lo que se debe hacer. Y obviamente también, y lo que siempre también es muy valioso, es que las personas y los emprendedores dicen, ¿saben qué? Por ejemplo, ahora necesitamos inteligencia artificial. ¿Cómo usamos?
Entonces, claro, nosotros también ya nos da esa alerta para saber en qué más trabajar y qué más poder hacer. Buenazo, me parece súper chévere, importantísimo y necesario generar estos puntos de activación de alguna manera, de habilidades digitales, de intercambio de ideas, conocimientos, e incluso productos y servicios que sigan esta misma línea, ¿no? Ahora, algo que tal vez me preocupa y que era justamente lo que mencionaba hace un ratito, era esto de la prioridad que otros países están dando a la educación en etapas tempranas hacia temas de inteligencia artificial. Obviamente aquí en Ecuador es como que tenemos que dar un paso previo, que es el tema de transformación digital, ¿no es cierto? Realmente que, por ejemplo, la población que es un poco más adulta, educadores sobre todo, que estén en escuela, colegio y universidades, puedan manejar mejor estas herramientas digitales. Tal vez dentro de esta política de transformación digital hay algún lineamiento para impulsar esta transformación digital en la educación formal. Sí. Y bueno, en la política sí establecemos algunos parámetros exclusivamente en el tema de educación y bueno, obviamente también en el tema de capacitación, ¿no? Entonces, claro, si bien es cierto la educación es el tema formal, la capacitación también es un tema importante porque, claro, llega a otro tipo de público y de ciudadanía, ¿no? Entonces, sí estamos justamente en eso trabajando y, como te comento, creo que un punto importante en el que estamos construyendo es la agenda digital integral. Esta es la que va a dar el punto de partida para que específicamente el Ministerio de Educación, CENESID, la CES también puedan trabajar en el tema de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, y que ellos obviamente también luego sepan también cómo trabajar en el tema de inteligencia artificial específicamente. Chévere. Entonces, lo que entiendo es que a partir de esta política que ya en este momento está aprobada, ¿no es cierto? Sí. A partir de eso, entonces, se va a generar ya una agenda un poco más específica para saber cuáles son se puede decir, la hoja de ruta específica para poder cumplirla. Justamente eso. Entonces, Chévere. claro, si bien es cierto, la política marca una generalidad en todo lo que se quiere trabajar en el tema de transformación digital, la agenda digital integral es justamente eso, una hoja de ruta a la cual ya cada uno va a saber y va a decir, este es mi camino y por aquí es lo que vamos a hacer. Entonces, claro, esta hoja de ruta ya cada uno de los ministerios va a saber cómo trabajarlo y qué cosas deben hacer. Buenazo. Me enteré también desde el año pasado hubo una convocatoria para un comité de ética de inteligencia artificial. De alguna manera, este comité de ética está trabajando directamente con las personas que trabajan en la política pública. Sí, bueno, el comité fue solo de inteligencia artificial, o sea, es un comité, no fue específicamente de ética, pero sí trabajaron los temas de saber qué parámetros debemos seguir con el tema de inteligencia artificial. Entonces, claro, un punto importante fue el tema de la ética de la inteligencia artificial. Obviamente el comité, bueno, la verdad solo tuvo 5 meses de... estuvo 5 meses hasta diciembre del 2024, pero sí, o sea, fue un punto de apoyo para saber qué cosas debemos hacer y cómo otras instituciones ven también justamente el tema de inteligencia artificial. Entonces, claro, ellos apoyaron con el tema de la política pública, la política que estamos trabajando de inteligencia artificial, la verdad lo construimos también con el equipo del comité y pues también, bueno, el tema de la asamblea, lo que están construyendo también la ley, también dieron sus puntos focales de cómo se debería trabajar el tema de la inteligencia artificial y claro que no sea tan regulatoria y tan limitante también, sino justamente trabajar en el tema del fomento más de la inteligencia artificial. Entonces, claro, por eso, obviamente, bueno, habían 2 propuestas de ley de inteligencia artificial y claro, ahora se están trabajando en esas técnicas para poder construir y bueno, unificaron estas 2 leyes y ahora se está trabajando. Entonces, entiendo que esta semana también ya están sacando una nueva propuesta y que ya se la trabajó. Entonces,
sí, estamos al 100, la verdad. Chévere, chévere. Bueno, lo importante es que hay avance en ese sentido. Como veíamos, hay países que, o sea, le apuestan un montón tanto al desarrollo tecnológico, a las regulaciones y también a la educación en inteligencia artificial. Lo bueno es que haya también avances por la parte de Ecuador y también algunos países de la región. Para finalizar, cuéntanos tal vez cuál es el rol que tiene la academia en este sentido. Tal vez están estas comisiones tanto de la Asamblea como también del Mintel acercándose a la academia, a los investigadores en este tema para asesorarse o para que les ayuden. Sí, bueno, la verdad todo lo que nosotros igual proponemos o elaboramos lo hacemos en conjunto. Y bueno, precisamente la Escuela Politécnica Nacional ha sido un punto importante para todas las cosas que hemos hecho. Es más, por ejemplo, el Comité de Inteligencia Artificial estuvo formando parte algunos profesores de acá de la universidad. Entonces obviamente siempre es importante el tema académico para, claro, ustedes tienen otro punto de vista también en el tema de inteligencia artificial. Entonces sí, estamos trabajando muy bien en conjunto. Qué chévere, muchas gracias, Clever, por venir acá, por visitarnos y conversar sobre este tema súper importante. Realmente desde la academia sí, estamos intentando como que avanzar o ir a la par de tanto los desarrollos tecnológicos que se producen, o sea, estos desarrollos técnicos, como también analizar o evaluar los resultados que están teniendo estas adopciones tempranas. Sin embargo, como decía, hay muchas limitaciones tanto para hacer investigación como para poder desarrollar esta tecnología y adoptarla desde países como Ecuador. Así que ese tipo de programas a mí realmente me encantan un montón porque también son un punto de encuentro con otros actores sociales para compartir estas ideas y avances de cómo se está integrando la inteligencia artificial en los sectores ecuatorianos. Chicos y chicas, volvemos después de un ratito y vamos con una discusión importantísima sobre el desarrollo y también las regulaciones que se pueden tomar en América Latina sobre la inteligencia artificial. Regresamos en un ratito. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso. Donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos. Nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología.
En el anterior bloque revisamos cómo el sector público está pensando o planificando adaptarse a esta transformación tecnológica. Sin embargo, también nos preguntamos cómo esta nueva transformación, esta revolución tecnológica puede afectar a la región en el tablero político y también en el económico digital a nivel global. América Latina es una región que reconocemos en que existe varias desigualdades, como por ejemplo la inestabilidad política, la corrupción, la inseguridad y también la debilidad institucional. Así que otro de los grandes desafíos en esta nueva adaptación a esta revolución tecnológica es intentar que estas brechas no se incrementen demasiado entre la región y también los países que tienen ya bastante poder tanto tecnológico como económico. Entonces, en general, una de las preguntas que nos hacemos en este programa es también de qué manera podemos mitigar estos posibles efectos negativos de la transformación tecnológica, principalmente liderada por la integración de la inteligencia artificial en diferentes sectores dentro de la región. Entonces, me va a acompañar también otro especialista en esta rama, sobre todo en el tema político, a quien he invitado para discutir sobre este tema. Les voy a presentar y para mí es un gusto presentarles este perfil de Daniel Bisuete. Él es investigador social especializado en estudios sociales de ciencia, tecnología y sociedad y actualmente está enfocado en el estudio de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, difusión, usos y adopción tecnológica, sobre todo en tecnologías emergentes. Además de la producción y circulación de conocimientos, economía de plataformas, procesos de desarrollo económico y gobernanza del espacio exterior. Eso está increíble. Entonces, Dani, primeramente te doy la bienvenida. Qué gusto contar contigo para conversar sobre este tema. Quisiera preguntarte, ¿no? Creo que muchos de nosotros también tenemos este miedo ante los resultados negativos que pueden impactar en nuestra región y sobre todo es porque estas tecnologías de inteligencia artificial son consideradas cajas negras. Utilizan un montón o se alimentan de un montón de recursos, de datos, de información, de imágenes, sonidos, etcétera, y finalmente resultan en algunos productos que no necesariamente conocemos cómo fueron procesados. Entonces, no sé, ante esta realidad en que tenemos tecnologías que son altamente intrusivas en diferentes sectores y que son desarrolladas en países bastante poderosos, ¿tú piensas que dentro de los países de América Latina tenemos algún tipo de poder para poder disminuir estos resultados negativos o impactos negativos en la región? Qué buena pregunta. Hola Roberto, ¿cómo estás? La audiencia, el equipo, gracias por la invitación. Mira, yo definiría lo que pasa con la inteligencia artificial, al menos estos años, después de la pandemia, hasta 2025, y seguramente será muy probablemente la tendencia de esta década, como una caja negra dentro de un cuarto oscuro. ¡Wow! ¿Por qué? Es más oscuro de lo que pensábamos. Claro, pero por una razón que no necesariamente es inherente, o más bien, ahorita es inherente a las propiedades de la tecnología, pero que podría ser distinta. ¿Ya? ¿No? ¿Y a qué me refiero con cuarto oscuro? Digamos, yo tengo formación ingenieril, luego estudié un campo de las ciencias políticas que se llama la sociología política y luego un poco de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y ¿por qué un poco hice ese itinerario? Porque alguna vez le escuché a alguien que decía que la forma más acabada de política es un estándar técnico. Es decir, es algo que ya no se cuestiona, porque es así, se vuelve norma, se vuelve estándar y todo de algún modo tiene que caminar hacia allá. Haciendo algunas reflexiones y muy en el sentido de la ilustración, la política es el ejercicio social que nos permitiría iluminar ciertos problemas, ¿cierto? Entonces, si sabemos que los artefactos y los sistemas tecnológicos tienen ciertas propiedades que los tiende a ser más complejos que otros, los atributos técnicos, los conocimientos para los diseños, las capacidades de uso, etcétera, los recursos materiales, etcétera, etcétera, sería la política la encargada de iluminar eso, ¿no? A mí me preocupa mucho que en América Latina, no todos los países por igual, pero sí, en general, hemos tenido un bajo nivel de discusión sobre lo que significa la inteligencia artificial. Y si consideramos que la inteligencia artificial es lo que, digamos, en términos de Carlota Pérez, sería un nuevo paradigma tecnoeconómico, es decir,
no solo un nuevo modo de hacer las cosas, un nuevo paradigma científico, sino una fuerza tan importante que cambia no solo el rumbo de la economía, sino también las instituciones. Y las instituciones no son solo los edificios con letreros, ¿no? Claro. Sino desde las instituciones que se llaman así informales, ¿no es cierto? Es así, esto que no está escrito, no solo las leyes, sino el saludo, las creencias, los valores, los acuerdos, las normas, prácticas, etcétera. Todo esto, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia artificial en principio tiene esa potencialidad y nosotros deberíamos discutir sobre ello. Exacto. Y el problema de América Latina es que acuñamos viejos problemas, tú decías, la desigualdad, la frugalidad de los sistemas políticos. Yo agregaría otros, la no consolidación de sistemas científicos de muchos países, ¿sí? como el que nos vio nacer, digamos, el Ecuador. Un problema de formación de recurso humano sin capacidad de contención y atracción. Es decir, estamos formando ingenieros, especialistas, ingenieras que saben hacer cosas, pero ¿dónde se están empleando? Claro. ¿No es cierto? Y esto, digamos, excede largamente solo el alcance del Estado o de lo público, sino se trata de acuerdos sociales, ¿no es cierto? Y esos acuerdos son a los que al no existir, pues oscurecen. Es el cuarto que oscurece a la caja negra, ¿no? De ahí me parece además que ha habido ejercicios de formulación de política muy acríticos, ¿no? Muy renunciando a la capacidad de la inventiva institucional, es decir, pensar un esquema propio, ¿cierto? Que beba de otras experiencias. Y esto me parece que está nublado sobre todo por un debate falsamente ideologizado, es decir, ¿no? Digamos, en términos de inteligencia artificial o de tecnologías emergentes, datos personales, se dice mucho como, hay mucho esta idea de que la Unión Europea, al tener el estándar de protección más alto disponible en el mundo, está asfixiando a las pymes y disminuyendo la competencia, ¿no? Hay de pronto indirectamente una especie de sacralización al modelo de gobernanza estadounidense de corregulación entre el privado y no regulación desde lo público, ¿no? Pero ninguno de los dos esquemas necesariamente es el que nos beneficia. Y me parece que lo principal, y con esto voy cerrando esta parte, es que estamos haciendo legislación y política pública ciegas. Es decir, no sabemos de dónde partimos, no sabemos qué indicadores queremos tener, no sabemos para qué queremos la inteligencia artificial, Roberto, ¿no? ¿Sí? Pues la inteligencia artificial la podremos utilizar en un montón de cosas, ¿no? De pronto parece que sirve para todo. Yo te voy a plantear un dato que no necesariamente lo tenemos en mente, pero hasta donde yo he podido ver, analizando datos de compras públicas de los últimos 3 años, la inteligencia artificial que más se está comprando, ¿cuál crees que sería tú? Yo diría el desarrollo de chatbots. No. ¿Cuál será? Son sistemas de procesamiento de imágenes. ¿No? Porque es quizás lo más datificable que tenemos ahorita son las imágenes. Y, por ejemplo, tú compras sets de imágenes satelitales, ¿no es cierto? Analizas con inteligencia artificial y puedes saber, no sé, catastros, riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que se conoce como observación terrestre, ¿no? Tú dices, no me crean, entren al catálogo de los datos de compras públicas y vean, digamos, la cantidad de procesos que se han hecho. No digo necesariamente en dinero, sino la cantidad, o sea, lo que más se demanda. Entonces tú encuentras un montón de empresas públicas de agua potable, alcantarillado, empresas públicas municipales que están comprando análisis de imágenes, ¿no? Qué interesante. Bueno, primero quiero decir, Daniel, que realmente esta introducción que has dado al tema me parece súper necesaria e importante, ¿no? Porque muchas veces observamos a este tipo de herramientas como simplemente una herramienta inofensiva y también incluso intangible que puede cumplir un propósito personal, ¿no es cierto? Pero muchas veces no observamos lo que está detrás de la tecnología, lo que está detrás incluso de la gobernanza de este tipo de tecnologías en los países en que fueron desarrolladas. Y también ¿qué se puede decir? Lo poco que podemos hacer ante una regulación propia para poder de alguna manera
manejar o redireccionar los efectos que puede tener estas tecnologías ya en nuestras realidades, ¿no es cierto? Como tú dices, el hecho de que esta tecnología sea una caja negra ya es un riesgo, y manejarlas ciegas es un riesgo mucho mayor. Yo, justamente por eso te invité a conversar en el tema de política y economía, porque pienso que puede ser una afectación completamente grave también a nuestras poblaciones, sobre todo a Ecuador, conociendo cuáles son las brechas digitales que tenemos al momento y también la debilidad institucional que nos ha caracterizado en el tiempo. Ahora, la pregunta también es, ¿qué podemos hacer al respecto, no es cierto? ¿Crees que una regulación propia nos puede ayudar a algo? ¿O tal vez una regulación regional, así como lo han pensado en Europa? Comienzo desde el final porque es lo más fácil, porque los mecanismos de integración regional en América Latina no están consolidados, ¿no? Y digamos, si pensamos las dos cosas un poco más estables y abarcativas, que serían OEA y CELAC. CELAC no es una institución, es un foro, entonces ahí, en el mejor de los casos, podría ser unas recomendaciones, que yo creo que hay que hacerlas, más allá de que no sean obligatorias, más allá de lo que sea. Claro. Y el otro esquema sería el esquema interamericano, lo que está nucleado por la OEA. Pero el paradigma que emana de ahí es el de la corregulación, ¿no? Entonces, no hay mucho ese escenario, seamos sinceros. Hay un escenario que quizás es el más robusto en términos de regulación transnacional efectiva para Ecuador, que es el de la Comunidad Andina de Naciones, sobre todo en cuestiones que no son directamente el tema de inteligencia artificial, pero que podrían... que están relacionadas. Hablo, por ejemplo, de la propiedad intelectual, ¿no? El Tribunal Andino de Naciones es el que ha expedido jurisprudencia para obtenciones vegetales, algo de derecho de autor, algo de derecho industrial, etcétera, que es un tema que tiene que ver también con la inteligencia artificial. Y ahora pasando a la primera parte, yo lo que, y conectando con lo que decía antes es, hablamos un poco de las imágenes. Tú decías los chatbots, sí, que además es lo que parece que está más a la mano, ¿no? Yo creo que en 2 años los chatbots ya van a ser tecnologías posibles de generar casi que a finales de curso en universidades por el desarrollo de las herramientas. O sea, incluso en este momento puedes generar un chatbot en menos de un semestre. Claro, claro, pero digo, es algo que pasó con los satélites, por ejemplo. Los primeros satélites tomaron 8 años en ser construidos, unos satélites un poco entre dimensiones entre un microondas y un refrigerador. Hoy un CubeSat es un satélite del tamaño de, digamos, 4 celulares juntos, ¿no? Y que te puede costar incluso menos de $1,500. Claro, exacto, a eso voy. Entonces, ¿no? La capacidad de reproducibilidad técnica, la miniaturización, etcétera, eso va de algún modo bajando las barreras. Claro. ¿No? Daniel, una nueva preocupación, ya que estamos en este tema también de los recursos que se pueden utilizar para estas tecnologías. En el caso, por ejemplo, se ha visto en las noticias que han inundado también las redes sociales últimamente, que, por ejemplo, este tipo de chatbots o de inteligencias artificiales que generan lenguaje también se alimentan de datos que incluso pueden estar protegidos por propiedad intelectual, pero no necesitan o no están pidiendo permiso a sus autores para utilizar estos datos, ya que América Latina tampoco es que tiene un sistema muy fuerte para proteger la propiedad intelectual, que puede ser de conocimientos ancestrales, de generaciones originales como obras de arte, etc. En este sentido, ¿no podríamos hablar también de un nuevo extractivismo de conocimiento? Sí podríamos hablar. Voy a conectar esto con una cosa que me quedó pendiente, que es... entonces, hablamos de diferentes sistemas de inteligencia artificial, ya, pero no sabemos exactamente qué más tenemos. Sí. Roberto, ¿tienes en mente cuántos, tú eres parte de la órbita del campo que trabaja estos temas, digamos, y no sé cuán claros estamos, por ejemplo, en el número de ingenieros o especialistas que trabajan en inteligencia artificial, que se han formado en inteligencia artificial, que se han formado en Ecuador, pero no sabemos dónde están trabajando, qué hacen las instituciones públicas, no sabemos cuántos, no hay en Ecuador un catálogo de algoritmos públicos, por ejemplo, como lo tienen otros países de la región. No digo Brasil, no digo México, Chile, ¿no? Que es quizás uno de los países que más seriamente se ha tomado esta reflexión, creando hasta un observatorio público para el tema, ¿cierto? Entonces, yo creo que si no tenemos una línea base y le sumamos los problemas de no consolidar el sistema científico, más no tener acuerdos sociales público-privados duraderos, más la volatilidad institucional,
Muy probablemente no, o más bien, creo yo que no estamos sabiendo de dónde partimos ni a dónde vamos, porque no hemos discutido esto socialmente. Sí. No digo un mecanismo de consulta universal, pero esto no está lo suficientemente discutido casi en ningún ámbito para decir, bueno, la prioridad de Ecuador es utilizar la inteligencia artificial para ser una potencia en procesamiento de imágenes, porque como estamos en la mitad del mundo, tenemos un potencial para la observación terrestre y vamos a desarrollar ese tipo de algoritmos. No. Claro. Tampoco sabemos si queremos ser una potencia médica porque los datos de no sé qué, o una potencia en gestión pública porque No hemos encontrado una ventaja comparativa para no poder sabemos. explotar. Y además, las experiencias históricas de Ecuador, sobre todo en el último periodo democrático, muestran que al priorizar todo no priorizamos nada. ¿No? Básicamente. Entonces, no, ese es un problema. Pero a diferencia de otros momentos de la historia, la potencialidad de la inteligencia artificial te exige que tomes decisiones, ¿no? Entonces, al parecer nosotros estamos tomando la decisión de dejarnos llevar, no establecer una línea base, no poner un punto de partida, un horizonte de llegada, pero sobre todo no estamos discutiendo con lo que comenzaste, las cuestiones colaterales de la integración de este tipo de tecnología. Una es el derecho de autor, Claro. ¿no? Hay países que le están poniendo impuestos a ChatGPT. Puestos. Impuestos. Ah, impuestos. Sobre Interesante. pretexto de que es la retribución que deberían hacer por el derecho de autor. ¿No? Claro, Yo les recomiendo mucho que sigan lo que suele hacer Italia respecto a la tecnología. Hay una escuela teórica muy importante al respecto por varias razones, pero ellos, por ejemplo, también fueron los pioneros de sacar sentencias contra algoritmos en economía de plataformas. Interesante. ¿No? Ajá. Etcétera, etcétera. ¿No? Ellos plantearon una moratoria. No digo que hay que hacer automáticamente, lo que digo que hay que hacer es entender por qué, ¿no? A ver si eso es acá, ¿no? ¿Cuál es la disyuntiva? Entonces sí, puede haber un nuevo extractivismo, de hecho es de lo que todo el mundo se queja. Y recordar también que y esto ya no es una especulación, esto ya pasó. Exactamente. Y el primer acuerdo sindical para ponerle límites a la inteligencia artificial y respetar el derecho de autor en el siglo XXI, podríamos decir, en la era de la inteligencia artificial, como muchos lo llaman, ya está dado. No es en Europa, no es en América Latina, no es en Asia, fue en Estados Unidos. ¿No? La Asociación de Actores, la Asociación de Guionistas pararon, pusieron en tensión a la industria audiovisual durante 1 año y medio, ¿no? Y lograron la negociación de ciertas cuestiones, ¿no? Claro. Claro, la importancia de los actores sociales, la importancia de la discusión donde los actores sociales participan, Sí. ¿no? Y eso yo no estoy viendo mucho por acá, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente creo que está en nuestro imaginario que este es únicamente un problema técnico antes que un problema social. Y lamentablemente, mientras más se posicione este problema de esa manera, va a haber menos participación ciudadana, menos participación social y finalmente, como tú dices, vamos a dejarnos llevar por la corriente y experimentar estos efectos negativos que muy pocas personas ahorita nos están alertando. Me encanta este tema ahorita y esta discusión porque estoy validando las preocupaciones que tenía antes. Y quiero avanzar en otra preocupación también que tengo, que obviamente está relacionada, ¿no es cierto? Porque cuando vemos los efectos de un problema, sobre todo ni siquiera una sola tecnología, sino una tecnología que... Integradora. Exactamente, integradora y también que tiene un impacto en diferentes campos, tanto sociales como tecnológicos, económicos, etcétera. Es que también esos resultados van a ser de manera sistémica, ¿no es cierto? Por ejemplo, no únicamente en temas de creación de arte, sino también en puestos de trabajo técnicos, incluso tal vez en otros que son menos técnicos, ¿no es cierto? Y como tú dices, también en la fuga de capital humano, sobre todo, que tienen esos conocimientos para poder gestionar la inteligencia artificial o las tecnologías de la información. Ahora, otra de las preocupaciones mías es que ya que estos chatbots, estos LLMs como ChatGPT se alimentan de toda esta información, obviamente son entrenados para entregar cierto tipo de información, ¿no es cierto? Que finalmente están alineadas con la forma de ver el mundo de las personas que lo crearon o las personas que están intentando moderarlo. Finalmente, lo que vamos a tener en cualquier parte del mundo, ya que es una herramienta de cierta manera general, es que vamos a tener resultados muy similares sobre preguntas, sobre todo de tema social y cultural e incluso económico en diferentes partes del mundo.
unificando una visión que generalmente, bueno, mejor dicho, que a nivel mundial más bien es bastante heterogénea y diversa, sobre todo aquí en América Latina. Entonces yo diría, o te preguntaría para ver si es que la preocupación es compartida. Al utilizar este tipo de herramientas, ¿piensas que también existe un colonialismo digital? Porque tendríamos las mismas respuestas únicamente de una visión generalizada sobre diferentes temas y problemáticas a nivel mundial. Desde las ciencias sociales se considera siempre que las mejores instituciones son las instituciones que se construyen a partir de la deliberación, ¿no? Ya. Si me preguntas a mí qué es aquello que la inteligencia artificial, los LLMs casi humanos, ¿no?, con los que convivimos ahora, está lejos de sustituir a la humanidad. Quizás no es la creatividad, porque hay tantos datos, hay tantos recursos que, digamos que Puedes interpretar como creatividad. Podrías interpretar como creatividad, exactamente. Pero yo creo que estamos lejos de sustituir la deliberación pública. Porque, y esto tiene además todo un sentido político, económico, filosófico, la acción de las personas no se guía por un solo tipo de racionalidad o por un solo tipo de interés. Y eso se pone en juego en la interacción. Es decir, no siempre estamos calculando el costo-beneficio, no siempre nos dejamos llevar por nuestras emociones, ni necesariamente significa que no podamos ser altruistas en ciertos momentos. Entonces, esto está en una interacción tremenda y es inesperada. Es incluso poco calculable para la misma persona, ¿no? En ese sentido, con la inteligencia artificial ya estamos teniendo un primer problema, que es qué pasa cuando la inteligencia artificial, digamos, entendemos que la inteligencia artificial se entrena con datos reales, datos que están por ahí, etc. Y hoy tenemos este problema que uno podría decir, bueno, están extrayendo información. Hay mucha información en muchos países del sur global que no está tan digitalizada, ¿no? Claro. Pero sí hay una explotación de esto. Wikipedia sacó esta semana una advertencia diciendo a los chats, a las empresas de los chatbots, diciéndoles, su promesa se basa sobre el esfuerzo que nosotros hemos hecho, que la comunidad de dateros que creen el conocimiento libre ha hecho durante años. Claro. Consulten, pero no sobrecarguen nuestros servidores, porque ustedes lo que están haciendo es privatizando un bien que ahorita es un bien público, ¿no? Ese es un problema, y ahí podemos tener lo del colonialismo digital. Y la siguiente es que, ¿qué pasa cuando entrenas inteligencia artificial con datos creados por inteligencia artificial? Los famosos datos sintéticos. Y que finalmente en este momento ya se están dando, porque hay un montón de datos que están disponibles también para entrenamiento que son sintéticos. Sí, entonces yo creo que el colonialismo digital está en el esquema de cómo lo funciona, de cómo se plantea esto, pero los efectos creo que no necesariamente pueden ser de esa categoría. Creo que estamos viendo el equivalente cuando se extingue una lengua, cuando se extingue una cultura, o sea, estamos aniquilando de algún modo la diversidad, que es finalmente lo que nos hace humanos y lo que nos hace, en nuestras diferencias, encontrar similitudes, es precisamente el ejercicio de la convivencia social. Sí, y justamente es a lo que iba, ¿no es cierto? Es como que al existir una sola forma de ver estandarizada del mundo en el que tú te basas, o una inteligencia estandarizada en la que te basas para obtener respuestas y tomar decisiones, también se invisibilizan otro tipo de fuentes de información, como tú dices, tal vez otras fuentes que te permiten deliberar, otros criterios, una heterogeneidad, se puede decir, de formas de ver el mundo. Entonces, de esta manera, podría desaparecer las formas en que, tal vez es que hablamos de América Latina y Ecuador, en cómo se ve el mundo desde aquí, desde la región, y también cómo se ve desde aquí, desde Ecuador, tal vez de las culturas originarias. Entonces, nos permitirían actuar únicamente de una sola forma. ¿Qué tal si es que, por ejemplo, si es que se utiliza deliberadamente este tipo de herramientas para poder generar, como ejemplo, reglamentos, políticas públicas, estrategias? De esa manera, aplicarías algo genérico en lugar de aplicar algo especializado para una comunidad pequeña, por ejemplo. Yo lo que creo que yo definiría mejor ese proceso como un proceso de segregación y dominación. Es decir, porque hay brechas, ¿no? Entonces ya digamos que hay gente que va a haber generaciones que se van a educar con la idea de ChatGPT. Hay gente que no tiene acceso a ChatGPT. Y va a haber una confrontación de dos modos, dos universos, dos visiones del mundo,
distintas. ¿Quiénes tienen el poder? Muy probablemente los que se entrenaron con ChatGPT. Entonces va a haber un proceso de, al estar segregados, dominar, ¿no? Y esto me parece que se puede contrastar, por ejemplo, con efectivamente el colonialismo, pero una cosa un poco más cercana es, por ejemplo, la resistencia de movimientos sociales o conglomerados sociales guiados por doctrinas religiosas versus personas que no predican esta doctrina, estos cuerpos de valores y tienen experiencias de vida más distintas, ¿no? Digamos, por decirlo rápido, lo que las comunidades religiosas más extremistas hacen, por ejemplo, con la comunidad LGBT. Les parece una aberración esto, y ellos ninguno de los dos ve el mundo como ve los otros, pero son los otros los que al pertenecer a instituciones centenarias, milenarias incluso, poder político, poder económico, etcétera, puede subsumir, y es lo que le pasa a la comunidad LGBT en ciertos países, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que estamos viendo algo de esto entre... O por lo menos en una primera etapa. Sí. Y por lo pronto lo estamos planteando. Yo he visto que las discusiones giran sobre todo en términos geopolíticos, es decir, los países, los que van en la punta de la tecnología y los países que son seguidores. Yo creo que el análisis debe ser más social, más interno a la sociedad. Es decir, qué tipo de usuarios, qué tipo de personas están utilizando la IA, para qué, y luego y ver ahí las cuestiones. Uno de los grandes problemas de América Latina es que no hemos logrado tener unos acuerdos políticos democráticos que nos permitan incluir a todos. Siempre queda alguien afuera, y no me refiero en términos de partidos políticos. En su momento las mujeres, en su momento los indígenas, en su momento las poblaciones afro, las poblaciones rurales, las poblaciones fronterizas, etcétera. Entonces los ejercicios, por ejemplo, de expansión formal de la democracia voto facultativo, etcétera, dan cuenta de que siempre hay una zona gris a la que no llegas del todo y que hay que incorporar a la gente. El ejercicio de este siglo, me parece a mí, es pensar eso con la inteligencia artificial. Sí, finalmente no podemos escapar de las garras de la inteligencia artificial en este momento, pero tenemos que actuar de alguna manera para poder evitar tener esos resultados que pueden ser negativos, ¿no es cierto? Nos quedamos sin tiempo, prácticamente nos pasamos un poquito de lo que estaba estimado, pero únicamente quisiera invitarte también a responder rápidamente esta pregunta. ¿Piensas que el desarrollo local de la inteligencia artificial podría darnos un poco más de poder, tanto regulatorio como sobre los objetivos y resultados que tenemos? Absolutamente. Digamos, nosotros deberíamos tener una estrategia de desarrollo de inteligencia artificial, una con el objetivo de competir regionalmente en una o dos líneas. Digo, observación terrestre, bueno, ahí lo que se pueda decir, pero sobre todo otra. Dentro de las teorías de la innovación, y esto se ha visto largamente, que hay unas cosas que se aprenden mejor solo porque uno las vivió. Lo que se conoce, el famoso learning by doing. ¿Cómo voy a regular un objeto, la inteligencia artificial, que además es polisémico, ¿no? Inteligencia artificial es un chatbot, es un satélite de observación terrestre y es un sistema de reconocimiento facial. ¿Regulo los tres igual? Yo creo que no. ¿Cómo regulo algo que no sé cómo funciona? Entonces, para que haya capacidades de nombrar las cosas, es que debemos tener eso, para que se riegue socialmente, ¿no? Y que los reguladores puedan tener más cuestiones, porque también el problema de la experticia, que es otra caja negra, ¿cierto? ¿Dónde vienen los expertos que asesoran a los legisladores, los expertos, las expertas, etcétera, etcétera? Nunca va a sustituir, como dije antes, a la deliberación. Así que no solo necesitamos por objetivos económicos o hasta de cierta performatividad política, Ecuador está haciendo tal cosa, sino porque es una necesidad urgente, ¿no? Sí. Eso. Chéverazo, Daniel, muchas gracias, ha sido un gusto contar contigo acá. Gracias, Roberto. Y nada, pues regresamos para un pequeño cierre en un ratito. Lo que hemos conversado hoy es importantísimo para el desarrollo y la adopción de las tecnologías de inteligencia artificial en la región. Si bien parecería que la IA es una herramienta sin propósito aparente o algo intangible e inofensivo, al estar diseñada de cierta manera y cumplir con ciertos objetivos, no es ni neutral ni tampoco intangible, porque requiere recursos físicos como el espacio para instalar redes y recursos naturales como el agua, por lo que la regulación y una correcta planificación es necesaria para mitigar los riesgos y aprovechar sus ventajas.
En resumen, es importante enfatizar que los países deben establecer políticas para regular y preparar a diferentes sectores para una adopción tecnológica ética, justa y beneficiosa. Les recuerdo que esta temporada van a poder vernos los sábados a las 6 de la tarde en todas nuestras plataformas digitales y también en nuestros aliados, sobre todo de Hoy Ecuador y Cultura FM. Además, este programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 11 de la mañana. No podemos despedirnos sin dejar de agradecer a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y al maravilloso equipo de producción que tenemos tras cámaras. Gracias a todas y todos, ustedes, con su ayuda, la Estación Divulgaciencia sigue en órbita. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.